Malas noticias porque anduvimos sacando parte en la mañana. ¿Ah, sí? Sí, es que sabes que hay un tema que nosotros venimos siguiendo ya hace mucho tiempo, Miguel Ángel, que tiene que ver con los espacios donde estacionarse. No hay donde estacionarse literalmente, porque hay muchos estacionamientos que han estado clausurados por no contar con la patente de rigor para poder funcionar, y a eso tenemos que sumar que, por ejemplo, en Montt, entre Centeno y Maquena, se eliminaron varios estacionamientos por este corredor que se está creando de vía solo buses. Entonces, eso ha generado, Miguel Ángel, un problema no menor para la gente que transita en el centro, y en definitiva lo que están haciendo es estacionarse en lugares no habilitados, algunos más descarados que se estacionan arriba de la vereda y otros más descarados que se estacionan en la ciclovía. Entonces, se realizó un operativo conjunto entre la Seremía de Transporte, el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Temuco y también Carabineros, donde se realizó fiscalización principalmente en la intersección de Centeno con Manuel Montt, entendiendo que esa zona es de vía exclusiva para el transporte público, a lo menos una pista. En estricto rigor no es una vía exclusiva, es una vía preferente, porque la vía exclusiva son las calles como Portales, ¿cierto?, que solo tienen permitido el tránsito del transporte público, y lo que va a ser Avenida Alemania es una vía preferente donde solo los que nos movamos en autos particulares podemos utilizar esa vía para adelantar o para virar a la derecha. La idea es utilizarlo a lo máximo una cuadra para evitar que sea más lento el tránsito del transporte público, Miguel Ángel, pero lamentablemente en medio de la pandemia, y nosotros, no sé si te acuerdas, cuando empezamos con la pandemia, Miguel Ángel, íbamos al centro, no andaba nadie, pero las veredas eran cuadras y cuadras de vehículos estacionados. No sé si recuerdas ese momento. Sí, efectivamente, Carlos, era una situación bastante compleja y que evidentemente llamaba a que se generaran algunos controles, porque la verdad es que hay sectores en que la vereda, el tránsito para los peatones es casi imposible. Y le digo dónde: en Caupolicán, al llegar a Claro Solar. Ahí en esa llegada, un término de un sector comercial que hay ahí, a rato los vehículos no dejan incluso pasar a los peatones porque está completamente dedicado al estacionamiento. Sí, son lugares complejos. Por ejemplo, lo que sucede, y que lo vimos hace un par de semanas en Prieto Norte, Miguel Ángel, donde desde que se cambió la urgencia se ha generado una situación de atochamiento importante. De hecho, respecto a ese lugar, ya está en planificación, en estudio de planificación, el proyecto que busca generar un estacionamiento subterráneo en ese punto, lo que permitiría, obviamente, generar un espacio para aquellas personas que van al hospital regional, que muchas veces no tienen dónde estacionar, y ante la premura de alguna urgencia lo hacen sobre la vereda. Entonces, para evitar esas situaciones, es que se está planificando esa situación. En los próximos meses podría haber novedades al respecto, pero lo que sí hay novedad, Miguel Ángel, es que la Municipalidad de Temuco está en la compra de grúas. Por ende, aquellos vehículos que estén mal estacionados en el futuro, en algunas semanas más, no solo arriesgan la infracción, sino que también arriesgan ser sacados con grúas y llevados al corralón municipal. Al respecto de esta situación se refirió el director municipal de tránsito, Juan Carlos Bahamonde. Escuchemos, porque es muy importante lo que dice Miguel Ángel. Bueno, nosotros estamos hoy día partiendo con un proceso también de grúa. Por lo pronto van a ser solamente infraccionados, pero si esto sigue, lamentablemente vamos a tener que empezar a retirar vehículos y tener que llevar a los recintos municipales. No tenemos aún plazos definidos porque estamos esperando el que se materialice la operatividad de la intermodal de electromovilidad, así que lo tendremos que comunicar oportunamente. Cambia la cosa cuando se llega a concretar esa situación, Miguel Ángel, porque terminar en el corralón municipal es harto más caro que una infracción
que en estos momentos está en el orden de 1.5 UTM. Efectivamente, Carlos, y es carísimo cuando además tiene que rescatar el vehículo. Ahí porque tiene que pagar la infracción, pero además rescatar el vehículo le cobran por día que ha estado ocupando ahí el bodegón municipal, el recinto municipal. Entonces sale muy caro, me dicen, infracciones de ese tipo, como las que, por ejemplo, puede suceder cuando usted va conduciendo sin documentos, o si no tiene documentos, si lo sorprenden conduciendo un vehículo, le van a quitar el vehículo y usted después, aparte de pagar esa infracción, quedar condicionado para que usted tenga los documentos posteriormente para conducir, tiene que pagar este estacionamiento al interior del corral municipal. Así es que es un tema no menor, ¿eh? Sí, y la infracción saqué el teléfono, Miguel Ángel, para hacer la multiplicación. Soy negado para las matemáticas, hay que ser sincero. 85.500 pesos se traduce esa infracción, pasándole de UTM al valor en pesos. O sea, no es barato el estar mal estacionado, y a eso tener que sumarle en un futuro el corralón municipal sería el estacionamiento más caro de la historia. Así que el llamado a la gente es evitar esa situación para no pasar malos ratos, y nadie está en condiciones de estar gastando tanto dinero en esas infracciones, así que hay que tener cuidado con eso. El director mencionaba un punto fundamental, Miguel Ángel, y que se ha transformado en un pequeño dolor de cabeza, podríamos decirlo así, porque recordemos que el año pasado se hizo el anuncio que durante el primer semestre de este 2022 estaría habilitado el corredor de electromovilidad. ¿Por qué electromovilidad? Porque recordemos que son 10 los buses que deberían llegar hasta la capital de la Araucanía y que van a permitir unir la estación de trenes con Avenida Alemania, generando un trayecto con buses eléctricos de alta tecnología. Miguel Ángel, a la gente que nos está viendo, nosotros conversamos hace un mes y medio aproximadamente con el Seremi de Transporte, y nos mencionaba que no iba a ser durante el primer semestre y que se estaban haciendo las cosas para que alcance a estar de aquí a fin de año. Bueno, este año no vamos a tener electromovilidad, Miguel Ángel. Lo más seguro es que sea durante el primer semestre del próximo año, pero no antes del mes de marzo. De ahí en adelante podría funcionar este corredor, porque faltan todavía algunos detalles para definir y poder tener los buses acá en Temuco. Escuchemos al Seremi de Transporte, Patricio Poza, quien nos da detalles al respecto de este plan de electromovilidad para Temuco. Esperamos concretarlo el primer semestre del próximo año. Ya está en Contraloría, en toma de razón. El corredor eléctrico es un tema de suma importancia para esta administración, pero para poder concretarlo, para poder generar que sea eficiente su funcionamiento, necesitamos tener las vías despejadas. No podemos tener un bus eléctrico con mayor tecnología, amigable con el medio ambiente, que se pase media hora atrapado en un taco. No podemos, lo que sucede hoy día, por ejemplo, en la hora punta mañana, cuando hacemos las mediciones de los terminales de los buses que están saliendo con su frecuencia correcta, pero que luego de las 7:20 aproximadamente se quedan atrapados luego de una fila de 100 vehículos particulares. No puede pasar eso, porque si no, lo que estamos siendo afectados, los que más son afectados son los ciudadanos de a pie, son los ciudadanos que necesitan el transporte de pasajeros para movilizarse de manera eficiente. Habrá, Miguel Ángel, que seguir esperando que se concrete este anuncio, que recordemos en su momento lo hizo acá en Temuco la ministra de Transporte de la época, Gloria Hood. Sí. La Seremi anterior también hizo el anuncio, y ya hace algunas semanas con el nuevo Seremi nos daba sensaciones de que se iba a demorar un poquito más. Bueno, en definitiva no va a salir antes del primer semestre del próximo año ese proyecto para Temuco, que buscaba descongestionar parte importante del tránsito de la comuna. Sí, la verdad es que son estas cosas que cuando quedan de un gobierno para otro
uno tiende a sospechar que el avance no va a ser el mismo, que no va a ser la misma prontitud que tenía un gobierno respecto de otro. Y aquí hay un ejemplo, pero que está ahí palpable. El puente, recordemos que el puente, tercer puente a Padre Las Casas, dejó la primera piedra puesta a Sebastián Piñera. Pasó todo un gobierno y después 4 años más para entregarlo cuando se iba, o sea, 8 años para hacer esa obra que se esperaba que fuera a lo menos 2 años. ¿Qué pasa con el mercado municipal, Carlos? Estamos en las mismas condiciones. Y fíjese que hay iniciativas que generan inquietud en la gente, que dicen que bueno, ojalá sea así. Y le digo algo, el precio justo para el gas licuado, ¿cuánto tiempo lleva de anuncios? Ya 1 año. Y las últimas conversaciones que hemos sostenido es que por lo menos 8 meses más podrían estar listos 300 cilindros para las municipalidades que están ahí. O sea, alrededor de 6.000, 300.000. 6.000 serían para Temuco, para Padre Las Casas. Entonces, cuando se hacen anuncios, Carlos, es lo que la gente, en definitiva, después se siente que de alguna manera le tiraron un poco de humo. Sí, engañado y con justa razón. Claro, lo del gas, estamos hablando que va a estar 100% operativo en 18 meses más aproximadamente. El mercado no debería estar antes del 2024, ¿cierto? La puesta en marcha ya con todas las de la ley. Y suma y sigue, tienes toda la razón en ese sentido, Miguel Ángel. Lamentablemente, lo que sucede en este caso con esta propuesta, que es muy buena porque va a permitir modernizar el transporte urbano, va a tener que seguir esperando. Lo que sí podemos hacer el llamado es a la gente, Miguel Ángel, a empezar a acostumbrarse, porque cuando ya esté operativo no va a ser solo infracción, va a haber grúa de por medio. Entonces empezar a generar ya la costumbre, la rutina, porque dentro de 1 año ya debería estar operativo 100% esta electromovilidad en Temuco. Sí, es que además involucra el tren en Padre Las Casas. Y cuando pensamos de que hasta el momento de las estaciones que se han propuesto, que se le ha dicho a la gente van a ver en la vecina comuna, todavía no hay ni una piedra puesta. Entonces, todo no hay esto... ninguna repente, estación. Claro, todo esto dice... ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Será realidad? ¿Será verdad lo que nos están diciendo? La gente tiene razón de repente en sentirse un poquito engañada de estos anuncios. Sí, hay un dicho, Miguel Ángel, espero decirlo bien, o sea, en realidad no es un dicho, es una frase. Menos es más. A veces cuando se hacen anuncios tan grandes cuesta mucho más que salgan porque involucra muchos entes. Y ahora, por ejemplo, lo de electromovilidad involucra a EFE, al Ministerio de Transporte, al municipio también. Hay que invertir en cámaras. Es un proceso no menor y lamentablemente se ha ido retrasando. A lo mejor si hubiese empezado por una cosa, de a poquito, sí, ya tendríamos todo instalado. Pero bueno, uno no es autoridad, así que uno no es autoridad, uno sí informa. Claro, y a nosotros no lo van a elegir por votos, estamos claros. Oiga, no. Joana Gatica me dice, en Amanecer hay micros, camiones abandonados de la misma persona y nadie hace nada. Se ha hecho las denuncias y no pasa nada. Calles llenas de micros y autos abandonados, me dice Joana Gatica. Y Chana Salas me dice, mi consulta, donde vivimos, nuestros vehículos están estacionados fuera de nuestra vivienda. ¿Hay o no hay problema si están estacionados encima de la vereda? Me pregunta Chana. ¿Qué dice usted, Carlos? No se puede estacionar encima de la vereda, aunque esté fuera de su casa. De hecho, Miguel Ángel, es algo que quizás no mucha gente no lo sabe, pero, por ejemplo, si yo me estaciono afuera de mi entrada de vehículo, ¿ya? También me podrían multar porque la persona no tiene por qué saber, el fiscalizador no tiene por qué saber que es el vehículo del dueño de la casa, tampoco se puede estacionar. Sí, entonces eso es importante señalarlo a la gente, hay que estacionarse solo en los lugares habilitados. Y otra cosa muy importante, antes que se me olvide, Miguel Ángel, el año pasado hubo 3 agresiones a fiscalizadores de la Seremi de Transporte.
2 de ellas graves, con heridas que terminaron incluso con licencia médica a los funcionarios. Ellos están cumpliendo con su labor y no es responsabilidad de ellos que la gente se estacione mal. Entonces, no nos desquitemos con ellos, que están cumpliendo un trabajo, porque ellos eso es lo que hacen. Hasta el momento, este año no se han registrado ataques, pero ¿sabes por qué no se han registrado ataques? Porque han tenido que salir a hacer la fiscalización con carabineros. No podemos permitir ese tipo de hechos, Miguel Ángel, porque, reitero, ellos solo están cumpliendo con la labor que se les encomendó. Sí, la verdad es que aquí, cuando en definitiva lo que hacemos es cumplir o hacer cumplir un decreto, cumplir una ley, debemos también colaborar nosotros como ciudadanos a que esto se pueda hacer, y las personas que en definitiva tienen la misión de hacer cumplir esto, hay que dejarlos que trabajen. Me recuerdo que hace un tiempo, Carlos, incluso a un fiscalizador de la autoridad sanitaria, cuando se estaba haciendo la fiscalización respecto a la emisión de humos contaminantes, también le golpearon. Fue una situación muy poco decente, por decirlo menos, porque en realidad aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de trabajadores, y cuando ellos cumplen con una función y son agredidos por vecinos, algo no funciona bien. Pues si ni siquiera somos capaces de cumplir las reglas, tienen que haber supervisores para hacerlo, y no somos capaces de respetarlo. Bueno, la cosa no está bien, Carlos. Sí, y es un hecho grave. Las denuncias en esos casos que te mencionaba están en Fiscalía. Es un hecho grave porque se está atacando a funcionarios públicos, lo cual agrava un poquito más la situación. Sí, efectivamente, porque la ley a ellos los protege precisamente por la función que cumplen. Un funcionario público tiene obligaciones, pero también tiene derechos, y entre sus derechos está evidentemente su protección en respecto de ser agredido verbal o físicamente. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta estos detalles, que no es tan fácil llegar y golpear a un servidor público como es un inspector, como es un fiscalizador en materia de tránsito, ya sea municipal o la de Seremi de Transportes. Así es, Miguel Ángel, por eso el llamado a la comunidad a no desquitarse con ello y a estacionarse solo en lugares habilitados. Sabemos que hay poco, hay mucho menos que en años anteriores, pero la ley está para cumplirla, así que ese es el llamado que realizamos en este momento. Bueno, habrá que ver en eso, Carlos, cómo avanzamos y que la gente entienda que de alguna u otra manera tiene que poder ayudar a que entre todos arreglemos esto. Me dice Chana Salas que ella, antes de que la autoridad haga tantos anuncios, podrían, antes de pensar en el búho eléctrico, me dice, deben destapar los alcantarillados, porque siempre esas calles están llenas con agua, como por ejemplo dice la Avenida Alemania. Malky Seitú me dice, cuando los trabajadores públicos hacen su trabajo, debemos respetarlos y no agredirlos, así como nosotros exigimos que los empleados no hacen bien su trabajo y nos enojamos y peleamos con ellos, pero ¿qué aporte hacemos nosotros y nosotras para mejorar las cosas? Me dice Malky que está atento a este tema y que a mí me parece que es la forma que debemos reaccionar. Porque si bien nosotros debemos exigir de la autoridad pública, debemos exigir de quienes tienen el deber de ordenar, en el fondo llevar la vida de una comunidad, también tenemos el deber de respetarlos. Así mismo es, Miguel Ángel, es lo que hay que hacer en estos momentos y respetar las señaléticas del tránsito, incluidos los lugares donde estacionarse, para también vivir en armonía. Peatones, automovilistas y ciclistas, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Bueno, Carlos, vamos a estar atentos. Hay gente que ya me está preguntando, ¿usted sabe, a propósito de que estuvo con la gente de la municipalidad, si es que ya comenzaron a recolectar la basura, comenzaron el servicio a normalizarse? Porque a contar de hoy día se anunciaba el fin de semana que
se volvía ya a la normalidad con este tema. Mira, no estábamos con las personas que ven justamente esa situación, pero yo sí puedo dar fe de lo que vi. En el sector de Santa Rosa, por lo menos, no había basura. Pasaron anoche, o en la madrugada, en el Cristo Ricón. Así que, y ahí no pasaba hace como una semana más o menos. Sí, vamos. Sí, sí. Entonces sí pasó, por lo menos en ese sector. Vamos a hacer la averiguación en Miguel Ángel y también vamos a aprovechar de, cuando estemos recorriendo, ver cómo está la situación. Recordemos que la gente, para todo este tipo de denuncias, lo que mencionaban de los autos, se hizo un operativo hace muy poquito en varios sectores donde se llevaron autos que estaban abandonados, otros fueron los mismos dueños los que los sacaron. Entonces, para esas cosas y otras denuncias, el 1409 es el número que tienen que tener las personas para llamar y hacer las denuncias correspondientes. 1409, no hay que olvidarlo, especialmente en estos días complejos, cuando se suspende el tema de las basuras, cuando hay problemas vinculados fundamentalmente al funcionamiento de la ciudad. Y además, ese es el teléfono de emergencia cuando hay un problema de seguridad, Carlos, también, ¿o no? El mismo. Para todas esas cosas sirve. En la central. Y también para consultar dónde hay vacunas. Para todo, en realidad. Ah, perfecto. Entonces, hay que tenerlo ahí en el refrigerador, ¿cierto? Ahí mismo, al lado del número del gas. Oye, al lado del número del gas, que por estos días. Y es bueno, si es que nuestros seguidores. Alguien nos pedía datos de dónde había gas, porque también había problemas de adquisición, particularmente de cilindro de 14 kilos. De 15 kilos me estaban diciendo. Si es que alguien sabía dónde había gas, y para qué decir de combustible, Carlos, ¿cómo han dado eso? Hay que tener paciencia, Miguel Ángel, todavía. 1 hora, hora y media, por lo menos, de tiempo para poder ir a cargar combustible en las bencineras que hay. Algunas están con tope, con una restricción de montos, no superior a X cantidad de dinero, es decir, no se pueden llenar. Y otras, hay algunas personas que además de llenar, llevan un bidoncito extra. Hasta un bidón se puede en algunas bencineras. Obviamente entendiendo que debe alcanzar para todas las personas que se transporten. De hecho, el día sábado, en la tarde-noche, había escasez hasta de locomoción por los combustibles. Poco a poco se está normalizando esa situación, pero todavía hay muchas filas y largas esperas en las distintas bencineras. Claro. ¿Los bidones hasta cuántos litros pueden ser, Carlos? Porque también entiendo que había un poco de restricción ahí en el hecho de que la idea era que la gente no se fuera consumiendo, haciendo sobrestock, que era el tema que nos hacían mención el fin de semana pasado. Sí, que es el gran problema que generan estos atochamientos, que al final se ocupan hasta las reservas que tienen las bencineras. Desconozco el tope de los bidones. No creo que sea más allá del más grande. Creo, ¿de cuánto? ¿De 20 litros eso que venden en los mismos servicentros? Sí. Y lo otro, me he dado cuenta que los vehículos están muy atentos, los conductores, más que los vehículos, por cierto. Cuando llega el camión a reponer combustible, y algunos esperan ahí, esperan hasta que comience nuevamente la venta, y eso es un espacio largo, porque usted debe saber que por seguridad los servicentros no pueden estar expendiendo combustible, reponiendo combustible a los vehículos mientras tienen precisamente descarga en sus estanques. Sí, mira, te cuento yo ayer andaba con el aire del vehículo y andaba buscando dónde cargar combustible, y en la mañana temprano, a las 9 de la mañana, me tocó ir a jugar al gimnasio Bernardo Higgins. ¿Ya? Y al lado hay un servicentro. ¿Ya? Entonces dije, me voy a estacionar un poquito más atrás, porque cómo no va a llegar en la mañana. Yo iba a estar casi toda la mañana en el gimnasio y dije, ¿cómo no va a llegar durante la mañana el combustible? Salía eso del mediodía y nunca llegó el combustible. Estaba cerrado todavía el bencinero, así que tuve que buscar igual por otro lado. Terminé pillando en Maquena con Varas, donde están todos 3 servicentros, ¿cierto? Y me demoré aproximadamente 40 minutos, ayer domingo.
¿Ya? Hoy día la situación es peor porque andan mucho más vehículos. Claro, claro. Una situación compleja, Carlos, esperar de que este tema... ahora se están, a lo menos 3 elementos se están sumando para el tema de la restricción de combustible. Uno, los camioneros. Segundo, el tema de las forestales. Y tercero, el paro que tienen los contratistas de ENAP en Talcahuano, ¿verdad? El último principalmente, Miguel Ángel, el último punto, porque no hay problemas en la ruta, por lo menos hasta Concepción, no hay problemas en la ruta respecto a lo que tiene que ver con los camioneros luego de la firma que realizaron el día sábado. Pero los subcontratistas de ENAP siguen movilizados y también están impidiendo el acceso a la planta en Talcahuano, y eso es lo que genera una merma para la gente que vive al sur del Biobío, como nosotros. Pero no es toda la región, porque a los que están más al sur, de Loncoche reciben al sur. desde Puerto... sí, pues de Loncoche al sur reciben desde Puerto Vara, si no me equivoco. Entonces, los que estamos en esta zona intermedia son los que nos vemos perjudicados con esta paralización. Esperemos se pueda llegar a un buen puerto. Muchas veces los trabajadores que están subcontratados tienen hartas deficiencias laborales, así que esperamos puedan solucionar las demandas que están pidiendo. Sí, la verdad, Carlos, es que he escuchado una explicación de la realidad que enfrenta por estos días ahí en Talcahuano, ENAP, que ellos siguen recepcionando combustible y lo han tenido que dejar en los barcos o en plataformas mar adentro ante la imposibilidad de que las bodegas, el bodegaje de ENAP reciba esto, porque precisamente es ahí donde esos trabajadores son los que están en conflicto. Efectivamente, están en las afueras de la planta los trabajadores y de hecho ENAP había sacado un comunicado durante el fin de semana diciendo que se había solucionado la situación, pero fueron el mismo sindicato el que dijo que no era así la cosa. Hay que tener paciencia, no echar más combustible del que necesita, porque están todos en la misma situación, Miguel Ángel, en parte de hacer comunidad también, no acaparar el combustible, porque no es la única persona que lo necesita, son cientos de miles que necesitan contar con ese combustible para trasladarse, y en caso de no, recurrir al transporte público es la otra alternativa. Sí, y es ahí donde está la inquietud también, que si en un momento determinado no tenemos combustible, no solo para los vehículos particulares, sino también para la locomoción colectiva. Yo no sé si ellos tendrán algún beneficio. Recordemos que por una instrucción, los servicentros tienen la obligación de dejar un stop reservado para ambulancias, carabineros y bomberos. Y también, obviamente, PDI, los servicios de urgencia tienen que tener combustible. Yo no sé qué pasa con la locomoción colectiva. Sí, hay un stock de emergencia justamente para lo que tú mencionabas, los vehículos de emergencia. Desconozco si tienen la misma situación con las micros. Algunos terminales de micro tienen sus propias formas de llenado, ¿cierto? Sí. Y ahí hay que ir viendo qué va a suceder. Sí, sus propios estanques. Y ahí hay que ir viendo qué va a suceder. Esperemos puedan llegar a una solución en el corto plazo.